Desde hace 2 años y medio más o menos, primero solo por ser parte de la mañana de las 7:50 y después con los libros como gran excusa, andamos dando vuelta por el país y teniendo estos encuentros absolutamente sanadores con ustedes. Y en cada uno de esos encuentros uno tiene la necesidad, la obligación de arrancar por el muchas gracias antes que por el buenas noches. ¿Y por qué? Gracias por la invitación de los compañeros y por la presencia de ustedes, porque las dos cosas simbolizan que nuestra palabra puede meter cierto valor agregado a discusiones del presente o poner patas para arriba a algunas discusiones del pasado. Así que eso, viniendo de los medios de comunicación, se agradece muchísimo. En segundo lugar, sobre todo para los nacidos y criados en democracia, decir que si hace 17 o 18 años algún compañero, aún el más cercano, el más entrañable, me hubiera dicho que una noche de octubre de 2018 nos íbamos a juntar en Tandil con un montón de compañeros para hablar de nosotros, de política, de economía, de presente, de pasado, de futuro, en ese momento donde estaba terminando el segundo desembarco del neoliberalismo en la República Argentina y donde estaba prohibido soñar, uno le habría dicho que meta la mano en el diccionario, que revuelva, que busque otra palabra porque utopía quedaba corta. Sin embargo, hoy estamos acá. Y en un momento donde la noche parece eterna, donde este momento de la República Argentina se asemeja tanto al país 77, 78, 79 o al país 93, 94, 95, hay cosas para festejar. Que estemos acá implica que todos hemos puesto un granito de arena a partir del año 2003 para que la palabra política regrese como el elemento transformador de la vida de los pueblos. Y no es poca cosa. Bajo ningún punto de vista es poca cosa. Así que en este momento donde parece que no hay nada para festejar, estamos de pie y peleando porque en un país tan joven de apenas 208 años, todas las batallas están inconclusas, que es uno de los datos que a mí más me gusta que se lleven cuando termina esta charla. En un momento donde la derrota todavía tiene sumergido en la tristeza más de un compañero, en cierta depresión política, bueno, hay que entender que hubo procesos infinitamente peores que este, pero mucho peores que este. Nos faltan 30.000 compañeros, 330 centros clandestinos de detención, tortura y muerte. Por lo tanto, hemos vivido cosas mucho peores que estas. Pero también tenemos que poner de pie la verdad histórica y entender que nosotros fuimos, que tenemos que salir con mucho orgullo a contar qué fue el campo nacional y popular a lo largo del siglo XIX, a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Porque detrás de cada uno de nosotros hay una conquista, hay un derecho, hay patria, soberanía, independencia. Entonces, hay mucho para gritar. ¿Desde qué lugar hablamos? Que es lo que más o menos uno tiene que plantear rápidamente antes de cada charla. Nosotros venimos de una matriz periodística que entiende que en el pasado, en el archivo, están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Que si yo meto mano ahí, voy a entender perfectamente de qué se tratan los títulos de mañana, que son algo así como el último fotograma de una película muy larga. Nuestra obligación es explicar toda la película, el kilómetro cero de cada una de esas historias para poder terminar de entender qué nos pasa y qué nos va a pasar. Entonces, trabajamos la historia para explicar el presente y el futuro, pero lo hacemos esencialmente porque lo mejor que hizo la derecha en todas sus estaciones en la República Argentina, unitarios, conservadores, gorilas, liberales, neoliberales, ha sido deshistoriar, que es arrancarle páginas al libro de historia. Y como decía Walsh, el enorme Walsh, ellos te hacen creer que esto empieza cada vez que ellos llegan. Y no, hay mucho por decir. Hay mucha muerte, mucho exilio, mucha tortura, mucho vuelo de la muerte, mucho robo de bebé. Hay mucho que contar detrás de cada pelea del campo nacional y popular en 208 años. Y lo que logran ellos cuando le arrancan páginas al libro de historia es desclasar a millones de seres humanos que no saben de dónde vienen, que no se reconocen en sus tradiciones políticas, en sus tradiciones sindicales, que no se reconocen a través de la foto del abuelo en la fábrica o del viejo en el taller, y que por ahí, como les fue más o menos bien en el presente,
y siquiera ellos mismos se reconocen cuando se miran al espejo y hace un rato largo que no vienen por el barrio. Así que le apuntamos a eso, a colocar las páginas del libro de historia que faltan, fruto de la batalla cultural tan desigual como estamos viviendo desde hace 42 años. Porque el dato al que tenemos que abrazarnos es que la batalla cultural en la República Argentina, este último capítulo, tiene 42 años y nació el 24 de marzo de 1976. Y a partir de Papel Prensa empezamos a vivir una realidad muy distinta, que tiene que ver con un eje ficcional, cómo se defiende lo indefendible a través de los monopolios de papel, cómo se defiende lo indefendible a través de la privatización menemista de los canales de televisión que fueron dados a los mismos escuderos que defendieron al neoliberalismo en su primer desembarco en la República Argentina. Entonces, a partir de ahí podemos entender qué nos pasa, porque, como decía Bertolt Brecht, en la década del 30, el peor analfabeto es el analfabeto político, y esto no tiene absolutamente nada que ver con el grado de instrucción que pueda tener una persona. Puedes tener 3, 4, 5 máster en Harvard y ser un perfecto analfabeto político. Decía Brecht, el analfabeto político es el tipo que va construyendo desastres a su paso, el hambre, la prostitución, la guerra, pero el tipo no se da cuenta si es un analfabeto político. Es el que se golpea el pecho, decía Brecht, diciendo: yo no sé cuánto vale el kilo de pan, no sé cuánto vale el kilo de papa, yo en política no me meto, de política no sé nada. Y cerraba Brecht diciendo, insisto, en la década del 30, ese tipo está metido en política hasta acá, aunque él no lo sepa, porque le va cediendo a su enemigo. Como es un analfabeto político, no se da cuenta, todos los días un metro más en esa zona liberada, donde el tipo se lo morfa y se lo morfa, y él no lo sabe, no se da cuenta. ¿Cuándo se da cuenta? ¿Cuándo se entera? Cuando le pasan el diagnóstico de enfermo terminal y ya no hay forma de volver atrás. Listo, hay que empezar de cero, todo de nuevo. ¿Cómo se llama eso? Final de la transferencia de recursos. Se llevaron todo. Listo. Y a partir de ese momento, cuando le tocan el órgano más sensible, que es el bolsillo, ya está. Se da cuenta y viene a llorar a tu hombro. Vos se lo avisaste más de una vez. Como decía León Felipe, que viene el lobo, que viene el lobo. Y el lobo vino en la colina de Madrid en 1936 y se quedó 40 años. Pero los tipos gritaron, nadie les dio bola. Que viene el lobo, que viene el lobo. El lobo vino, lo dijimos más de una vez, pero no lo dijimos porque estábamos timbiando hipótesis políticas, jugando a las adivinanzas. Lo hicimos porque cuando nos preguntaban los oyentes, ponele agosto, septiembre, octubre de 2015, qué podía llegar a suceder si en Argentina desembarcaba el neoliberalismo por tercera vez, nosotros decíamos que si venían con el mismo manual de estilo de siempre, del país 76-83 y del país 89-2001, podíamos contar el final del cuento sin pasar por ahí una vez. Porque todos sabíamos lo que significaba apertura indiscriminada de importaciones para matar la industria nacional. Todos sabíamos lo que significaba endeudamiento alocado para hipotecar a 3, 4, 5 generaciones de argentinos. Y así sucesivamente con cada política. Sabíamos lo que significaba matar al país industrial para crear la patria rentística financiera. Sabíamos lo que significaba que la patria contratista se haga cargo de lo único que quedaba vivo en el país. Ya nos pasó 2 veces en 42 años. 42 años para la línea de tiempo de un país es abrir y cerrar de ojos. A veces la calentura personal que uno tiene, como si la patria fuera un hogar, es, che, acá no hay abuelos, no hay padres que puedan gritar que los conocen, que saben quiénes son, que se repiten hasta apellidos. Bueno, ahí está el problema. Eso es la batalla cultural. Absolutamente desigual. En cualquier lugar del mundo, no solamente en la Argentina, si un tipo tiene en el bolsillo el 95% de los medios de comunicación, 300 canales de cable, 70 diarios, 80 radios, no está en peligro el sistema comunicacional, no está en peligro el periodismo, está en peligro el sistema democrático, porque su palabra es la única que existe. Y encima no tenemos un duelo de ideas,
en el mundo periodístico argentino. La batalla es entre la verdad y la mentira. Y si la mentira la maneja el tipo que tiene el 95% de los medios, puede decir, a través de cualquiera de sus usinas, en este mismo momento, que hoy es martes, que son las 9:30 de la mañana y que está lloviendo a cántaros. Y el problema es que más de un compañero va a abrir la ventana para ver si es cierto. Y cuando vea que no es cierto, va a decir, yo no lo veo. Pero debe ser acá la vuelta, porque si lo dice un diario, y ahí está el valor documental que tiene todavía, más allá de que ha sufrido varias devaluaciones, la prensa hegemónica. Ahora, si esos tipos son capaces de decir, hay un pueblo donde todos son iguales a Santiago Maldonado, no es que ellos están locos, sino que en la construcción de 2 o 3 generaciones de analfabetos políticos, ellos saben que esa mañana muchos argentinos se van a levantar. Imagínense una pareja desayunando, vieja, mira, no lo vas a creer, pero hay un pueblo donde todos, pero todos, no lo vas a creer, pero todos son iguales a Santiago Maldonado. Y ella posiblemente diga, que lo parió, vuelta de página y la vida continúa, pero la herida queda abierta. Ya está, hay un pueblo donde todos son iguales a Santiago Maldonado. Cuando vos decís eso, ya está. Ahora, es una práctica que tiene 42 años. En cualquier ejemplar de los 3 diarios que conformaban Papel Prensa, Clarín, La Razón o La Nación, del 76 al 83, cuando ustedes lean enfrentamiento, sepan que es fusilamiento. Y así sucesivamente, con cualquier noticia de cualquier área. Ese fue el laburo, ser escuderos del sistema. ¿A cambio de qué? Y bueno, de la única empresa capaz de fabricar papel de diario en la Argentina. En un momento donde la Argentina era el segundo importador de papel de diario del mundo. Mirá qué bocadito que me diste. A cambio de silencio cómplice. Y entonces yo tengo mi insumo madre al costo y se lo puedo vender a precio vil a mi competencia. No existe en ningún país capitalista del planeta una estructura, una ingeniería de esa manera para defender al sistema o para demonizar a quien sea opositor. De eso se trata, y esto lleva 42 años. Lo digo con mucho énfasis porque algunos se preguntan, che, ¿qué nos pasa ahora? No, no es ahora. Es un trabajo por goteo que lleva más de 4 décadas generando generaciones de analfabetos políticos. Este es el gran drama que tiene hoy la República Argentina. ¿Es nuestro el problema nada más? No, es absolutamente continental. O globo, es mucho peor de lo que nos pasa con el Grupo Clarín, aunque a ustedes les parezca mentira. Univisión en Venezuela es demasiado parecido a Manieto y compañía. Esto es la demonización del campo nacional y popular. Cada vez que vienen ellos, esto termina de esta manera, termina en crisis. Y ahí es lo que tenemos que analizar todos juntos en función de algo que tiene que ver con la insensibilidad social, que escapa a lo político, que escapa a lo económico, que tiene que ver con 3 o 4 cartelitos que andan colgados por la vida, donde te dicen, si el obrero empieza a tener el mismo hábito de consumo de la clase media, hay crisis económica en puerta. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Ahora, ¿esto es nuevo? No, claro que no. El almirante Rial, después del golpe de 1955, dijo, la revolución libertadora llegó para que el hijo del basurero muera basurero en la República Argentina. Tengámoslo en cuenta, porque tiene 60 años y monedas nomás. O Patrón Costas, el tipo que ya había sido elegido para continuar a Castillo en la década infame. Tipo senador, empresario azucarero salteño, multimillonario, que definió como nadie esa enorme profundización de las políticas del campo nacional y popular que significó el primer peronismo. Y dijo, Patrón Costas, si algo no le perdona al peronismo, es que a partir de su llegada, un obrero me pedía aumento de sueldo mirándome a los ojos. Y no le molestaba tanto el aumento de sueldo, le molestaba que lo mirara a los ojos. Sepan ustedes que el primer contacto que tuvieron con la política fue descubrir
cuánto le dolía a cada uno el dolor del otro. Ese grado de sensibilidad frente al dolor del otro y entender que había que generar reparación nos hizo políticos. Después pudieron tener encuadre partidario o nunca, pero no importa. Fueron seres políticos el día que entendieron que había dolor en el otro. Por ahí no se acuerdan, es lo más probable. Podíamos haber estado, no sé, en jardín de infantes o en primer grado, pero el día que descubrimos que había una cartuchera medio flaca en el banco de al lado y agarramos nuestro lápiz negro y dijimos, tomá, es tuyo. Ese es un elemento reparador, casi revolucionario, pero no nos dimos cuenta que éramos seres políticos a partir de ese momento. El grado de sensibilidad que despierta el dolor del otro en cada uno de nosotros nos hace políticos y nos larga a una pelea por un proyecto y un modelo de país. Sobre las dos cosas, déjenme profundizar un par de aspectos que me parece son importantes. ¿Qué significa entender que hay dolor en el otro? Tomar contacto con la verdad. Eso es la verdad. Cuando la verdad se para 5 centímetros de tu nariz, no hay vuelta atrás. Ya se produjo la primera revolución y a partir de ese momento no hay vuelta atrás. Pero la verdad, la verdad con mayúscula. La verdad para Walsh fue hay un fusilado que vive. Y a partir de ese momento nada fue igual. Dejó de ser un escritor de novelas policiales, un buen jugador de ajedrez en La Plata y se volcó a ser el mejor de los nuestros. Porque un comunicador que dice la verdad se milita, la pucha. La verdad es la villa para Mujica y a partir de ese momento nada fue igual. Dejó de ser para siempre Mujica Echagüe y entregó su vida por sus villeros. La verdad, fueron 2 viajes por América Latina para el Che y a partir de ese momento nunca más Guevara Lynch. Y se abrazó a ese continente que no sabía que le era propio cuando vio en su carácter de médico que había desparramadas por toda América Latina enfermedades del siglo XVIII, del siglo XIX, en pleno siglo XX. Y a partir de ese momento nada fue igual. Hay varias coincidencias en estos 3. Primero, que a los 3 los asesinaron. Cuando lo vieron que esos tipos no tenían más dobleces, la única forma de callarlos era la muerte. Dato que tiene mucho que ver con la derecha en la Argentina y América Latina. Cuando se enojan, matan. Es un dato que siempre hay que tener muy presente. Pero los 3 vienen de clase media alta, podríamos decir oligarquía con goteras, avenida menos, con 2 apellidos. Y ahí la verdad llega tarde, pero llega. Nos encontró maduros, llegó tarde. Pero ustedes saben tan bien como yo que a millones y millones y millones de argentinos la verdad se presenta como una marca de nacimiento apenas abren los ojos. Los acompañan desde el primer día. Y me gusta ejemplificar esto con una vieja historia que tiene a Evita como protagonista. A finales de la década del 40, el primer peronismo ensancha el universo de cajas jubilatorias que hasta ese momento estaba designada para muy pocos rubros del mundo laboral en la Argentina. Y una mañana, cuenta la leyenda, llega hasta la Fundación Eva Perón, una abuelita de casi 80 años, negreada y esclavizada toda su vida en el campo, y quería jubilarse. ¿Qué papeles podía traer? Más que una libreta cívica, una partida de nacimiento, una libreta de casamiento por ahí. Entonces está Evita, la abuelita y un burócrata que revisa papeles. Evita ve que el tipo da mucha vuelta porque no la puede jubilar. ¿Qué pasa? ¿No hay papeles? No. Si no hay papeles, ¿no la puede jubilar? No. Si no hay papeles, ¿usted no se puede dar cuenta que la señora trabajó toda su vida? No. Pero ¿cómo Evita la verdad se la había presentado como marca de nacimiento? Le dijo, es muy simple. ¿Usted quiere saber si trabajó toda su vida? Mírele las manos. Eso es...
eso es haber tenido contacto con la verdad. Y entonces, claro, ¿cómo no vas a andar gritando que allí donde hay una necesidad hay un derecho? Porque ya lo sabés desde hace un rato muy largo. Cuando tuviste la posibilidad de ejercer poder desde ese huracán de derechos que fue Evita, que para mí es lo más parecido a la verdad, es la síntesis exacta entre la lástima y la ternura, ¿cómo no terminar con tanta indignidad sin haber ejercido un solo día un cargo público? Y apenas ese huracán va del 46 al 52, son 6 años nomás, 6 años nomás. Entonces, ¿cómo no entender a millones de compañeros que desafiando el decreto 4161 armaban altares en algún rinconcito de su casa, a escondidas del barrio, para no ir en cana? ¿Cómo no entenderlos si los primeros derechos llegaron a partir de ese momento? ¿Cómo no entenderlos? Ahora, el campo nacional y popular, insisto con este concepto, viene ganando batallas, viene perdiendo, viene desde hace 208 años. Y tenemos que mirar ahí para poder terminar de entender qué nos pasa. Aunque sea un trámite largo, tenga muchos obstáculos, pero hay que repasar un poco, a trazo grueso, de dónde venimos. Todos estudiamos con la historia mitrista, todos. Por lo tanto, todos fuimos deshistoriados. A todos nos mintieron. A todos se nos contó la cosa a medias. Y en muchas cosas se nos falseó la información. Se nos dijo que en la primera junta había un problema en la caja de velocidades, que había tipos que querían ir muy rápido y otros que tenían la experiencia, la sapiencia y de última también manejaban las armas, más lento. De paso demonizamos la juventud, porque los que querían ir rápido eran los pibes, Moreno, Monteagudo, algunos un poquito más maduros como Castelli y Belgrano, que los apuntalaban y se amparaban en aquello que iba a decir muchos años después de Gaulle, cuando el Mayo francés: tranquilos franceses, que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Mucho antes, José Ingenieros, padre del socialismo argentino, en las fuerzas morales, dijo: joven es todo aquel que no tiene compromiso con lo peor del pasado. Por lo tanto, se puede ser un pibe a los 90 o un viejo a los 17. Depende el compromiso que tengas con lo peor del pasado. Pero el problema en la primera junta no era de velocidades, el problema era de destino, era de objetivo. Los pibes soñaban con equidad, tenían muy claro los derechos de los pueblos originarios y hablaban de patria, de soberanía, de independencia. Los otros tenían en un cajón del escritorio de Saavedra el teléfono de la infanta Carlota o algún celular de Londres para venderle esto que habían conquistado, y querían ellos ser los ojos del rey, como etimológicamente significa la palabra virrey. Querían ser los CEOs de lo que habían conseguido, los gerentes de la nueva dependencia. Por eso Mariano Moreno se convierte en el primer desaparecido de la historia política argentina. Por eso Castelli, cuando muere y está siendo juzgado por traición a la patria, la revolución no tenía 2 años y el tipo había visto tanta mugre en la interna de la primera junta, tanta mugre entre sus pares, que escribe poco antes de morir, porque ya no podía hablar por su cáncer de lengua: si ves al futuro, dile que no venga. Porque el tipo había descubierto que el problema no era político, no era económico, no era ideológico. El problema estaba en la condición humana: leales, traidores, buenos, malos, honestos, deshonestos. Por ahí pasaba la cosa, porque a él lo estaban enjuiciando los propios. Los tipos que habían jurado junto con él eran ellos sus verdugos. Y entonces había aprendido muy bien de qué se trataba. Tenemos 2 fechas patrias. No es un dato menor. No hay muchos países en la tierra que tengan 2 fechas patrias. Pregúntense por qué. Y el por qué es que se discutió durante 6 años. ¿Qué hacer con esto? ¿Cuál es el destino? Y ahí está
En 1816 en Tucumán, la primera de las grandes batallas que gana el campo nacional y popular, con un triángulo Belgrano, Güemes, San Martín, para defender política y militarmente lo que se venía, porque ya estaba lanzada la guerra por la independencia que iba a durar 14 años para que esto se llame Argentina y seamos libres e independientes, o por lo menos el sueño eterno de serlos algún día. En ese momento, Belgrano tira arriba de la mesa lo de la monarquía inca y le preguntan, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son mayoría, flaco. Es simple. Si somos democráticos, ellos son mayoría y habrá que armar sobre la base del poder existente el nuevo poder. La pierde, pero logra al final una enorme batalla simbólica, que es imprimir la declaración de la independencia en 3 idiomas, porque si se hacía solo en castellano, 1/3 de la población la iba a entender, y entonces, gracias a Belgrano, salen 1000 copias en castellano, 1000 en quechua, 1000 en aymara. Tenía muy claro el territorio, muy claro el territorio. Quienes no lo tenían claro provenían de Buenos Aires, eran los diputados de Córdoba, de Santa Fe, pero Belgrano lo tenía muy claro. Entonces esa batalla va a generar otra. San Martín, a partir de ese momento, acelera el cruce de los Andes, la batalla geopolítica más grande que alguna vez dio la Argentina para liberar al continente. Y le vive mangueando de todo a Pueyrredón, director supremo, que más o menos le da bola, hasta que en un momento determinado está cansado de mandarle armas, manta, guita, comida, y en un momento le manda el último cargamento y una carta, y dice, mira, son las últimas mulas, es la última guita, son las últimas mantas, son las últimas armas. ¿Sabes por qué? Porque tu sueño es imposible. Contesta San Martín. Puede ser que mi sueño sea imposible, pero ¿sabes una cosa? Mi sueño es impostergable. Y ese es el campo nacional y popular. El sueño impostergable por encima que la estatura del enemigo lo transforme en imposible. Somos el sueño impostergable, no tengan ninguna duda, sin importar la estatura del enemigo, porque la victoria del campo nacional y popular no está en ganar una elección, sino en salir a pelearla. Esa es la victoria del campo nacional y popular. Somos un equipo de fútbol que todos los días sale a jugar en plano inclinado y no tengo que andar contándoles cuán abajo está el arco nuestro. El de ellos, como dice el reglamento, mide 7x2. El nuestro, ya perdí la cuenta, 10x6, 10x8. Creo que todos los días es un poquitito más grande. El juez, y claro, el juez es de ellos. Los líneas, y sí, claro, también. Cada tanto nos echan al mejor de los nuestros y en esas condiciones nos vamos a casa comiéndonos 4 o 5 goles. Pero de los dos equipos, ustedes saben tan bien como yo, somos el único que puede mirar de frente a su hinchada, besarse el escudo de la camiseta, ir al vestuario y esperar la revancha. Y en la misma condición, por ahí también, nos volvemos a comer 4 o 5 goles. Y vamos a volver a salir de la misma manera, porque ese es nuestro destino. Ese es el sueño impostergable. Ahora, después de un par de derrotas, lo que hay que contarle a muchos pibes y también a muchos grandes es que hemos ganado más de un partido y más de un campeonato. Y que si hay derechos en la República Argentina fue porque apareció el campo nacional y popular a poner las cosas en su lugar. Cuando un pibe recién entrado al mercado laboral va con su tarjeta de débito a cobrar su sueldo, nunca se pregunta por qué labura 8 horas y no 9, no 10, no 11, no 12. Pero cuando le contás que labura 8 horas
porque masacraron a 800 en 1919, en la Semana Trágica, en los talleres de Bacena, de Krieger Bacena, porque nunca hay casualidades en la historia, podrá entender que nunca llueven derechos, que los derechos se conquistan en la calle, en la universidad, en la casa de gobierno, en el parlamento, en cualquier lugar, en la fábrica, compañero, claro que sí, en la fábrica. Entonces, esa pelea es una conquista y ese derecho tiene que ver con el campo nacional y popular. Muchos no lo recuerdan, sobre todo los radicales que andan hoy acompañando a su verdugo, que no lo sepan. Si hoy tenemos voto universal y secreto, es porque los radicales 3 veces se pusieron el revólver en la cintura y salieron a hacer revoluciones por la ciudad de Buenos Aires y dejaron centenares de cadáveres, hasta que el régimen dijo: mirá, vamos a adelantarnos a Borges con aquello de que los peronistas son incorregibles, porque estos tipos también. Vinieron 3 veces, van a venir 4, 5, 6, vamos a llamarlo a negociar. Y aparece la ley Sáenz Peña. Y entonces, con el voto universal y secreto, el pueblo ingresa por primera vez a la Casa de Gobierno. Los constituyentes del 53 armaron una democracia a piacere, a su imagen y semejanza, con infinidad de derechos individuales y 2 o 3 colectivos, nada más. Por lo tanto, no pudieron imaginar, mirando por el ojo de la cerradura del tiempo, que iban a venir estos tipos, iban a poner el revólver en la cintura, iban a salir a matar por el voto universal y secreto, y se lo iban a arrancar 60 años después. No lo pudieron imaginar. Y cuando vino, bueno, porque ahí empieza otra historia, Podríamos decir que el neoliberalismo, que es esta fase caníbal del capital, es absolutamente incompatible con la democracia. ¿Y por qué? Porque toda teoría económica tendiente a ensanchar los privilegios de una minoría en detrimento de los derechos colectivos no tiene forma de lograr matrimonio con la palabra república, no tiene forma de armar un tándem con la palabra democracia, porque yo me ligo de cualquiera de las definiciones, aún de las más liberales, la de Lincoln, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Es imposible hablar de ese gobierno si yo lo que hago es ensanchar los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos. Se acabó la democracia si esto es así. Y eso se llama neoliberalismo, fase caníbal del histórico capitalismo. Ahora, dicho esto, y en función de lo que dejamos inconcluso de 1916 y la ley Sáenz Peña, podemos decir que a la democracia, que a la derecha argentina, la democracia siempre le quedó incómoda. Es un zapato que le queda 2 números más chico, como mínimo. 1916 ingresa el pueblo por primera vez a la Casa de Gobierno. 1922, 1928, 1930 me cansé. Primer golpe de Estado. Y a partir de ese momento, multiplicación de golpes de Estado por todo el siglo XX, década infame con fraude patriótico, casi 20 años de mayoría proscripta y democracias frágiles tuteladas por las 3 Fuerzas Armadas. Eso es la derecha frente a la democracia. Por lo tanto, cuando analizamos nuestra historia, entiendo perfectamente de qué se trata el presente. Entonces, para eso, mirar para atrás. Vamos a ver a lo largo de esta charla, donde intentaremos a trazo grueso y con mucha velocidad pasar revista a los hechos más trascendentes de nuestra historia para entender lo que nos pasa, pero vamos a ver que en la historia no hay casualidades, que la historia es una suma de causalidades. Por lo tanto, esto que voy a decir ahora, tómenlo como una pequeña anécdota, qué sé yo, porque el golpe de Estado de 1930 tuvo una escribanía que se llamó Poder Judicial o Suprema Corte de Justicia. Acordada de la Corte del 6 de septiembre, le metieron sello, vamos para adelante, está todo bien, le dijeron a Uriburu. El Procurador General de la Nación que firma esa procuración, que firma esa acordada, se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, pero tómenlo como un dato solamente de color. O que las balas que terminaron con Bordaberry, que eran para Lisandro de la Torre, las encargó un Pinedo. Pero esas son cosas que
qué sé yo, podemos estar hasta las 4 de la mañana enhebrando historias de apellidos que directa o indirectamente a través de su árbol genealógico nos deben algo en la historia. Entonces, busquen, porque esa búsqueda es muy importante para entender quiénes somos. Yo estoy absolutamente convencido, y es una certeza que pongo a disposición de ustedes para discutirla, para ensanchar el debate, que en la Argentina nunca hubo, no hay, ni habrá dos modelos de país. Hay un solo modelo de país, con toda la coloratura variopinta del campo nacional y popular. 10 compañeros en esta mesa que vienen de distintas tradiciones políticas, discutiendo el cómo, la herramienta, la velocidad, el vehículo, pero todos tenemos claro el destino, todos tenemos claro el objetivo. Ahora, desde hace 208 años, ese modelo de país confronta con un modelo de colonia, no confronta con otro modelo de país. Si yo tengo claro eso, tengo claro quién es el enemigo, que es el trabajo más importante que desarrolla la prensa hegemónica en la batalla cultural. Que no lo tengas claro, que esté difuso, confuso. El neoliberalismo miente en campaña porque sus deseos son inconfesables, y miente mucho más cuando es gobierno porque sus deseos son más inconfesables que en campaña. El neoliberalismo es como si yo acá tuviera la jaula del león y les digo a ustedes: miren, anoche con el tipo hablamos largo y tendido, me prometió que a partir de hoy es vegetariano. Créanle, entren, porque los está esperando. Y cuando ustedes entran, responde a su naturaleza, como el neoliberalismo. No hay dos neoliberalismos, no es como el colesterol, no hay uno bueno y uno malo, es siempre el mismo. No hay un Fondo Monetario Internacional bueno y uno malo, es siempre el mismo. Pero cuando yo tengo claro eso, me planto ante cualquier discusión, pero me planto con cifras, con datos, con hechos, con historias, que insisto, vamos a intentar resumir acá, porque estos encuentros sirven básicamente para que todos, ustedes y yo, estemos mejor armados para la discusión que tengamos mañana en la cola de la verdulería, en la mesa familiar, con los compañeros de laburo o con los compañeros de la escuela secundaria, que ya no nos invitan tanto a algunas reuniones. Veo que también está pasando por acá ese fenómeno. Sepan ustedes que ante todos ellos, los vecinos, los familiares, los compañeros de secundaria y, si tenemos mucho tiempo juntos también, con algún compañero de laburo, nosotros somos testigos incómodos. Los conocemos hace mucho. Sabemos si en esa casa se comía o no salteado, si alguna vez hubo que prestar unos mangos para tomar el colectivo juntos. Sabemos demasiado de ellos. El carácter aspiracional absurdo de esos tipos, como nadie lo definió Jauretche, los que quieren estar más cerca del que tienen más lejos y más lejos del que tienen más cerca, genera que hoy no se acuerden de dónde vienen. Más o menos les fue bien, y hace un rato largo que no aparecen por el barrio, o sea, que no aparecen por su vida. Ese es el tema. Se desencadenaron de su historia y entonces ya no se acuerdan si comían salteado o si te venían a manguear una moneda para poder tomar el colectivo a la salida del colegio. Ese es el problema. Somos testigos incómodos, pero también somos testigos incómodos para la historia argentina, para la historia oficial. Nosotros somos el revisionismo, somos los que lo hemos puesto patas para arriba para discutir la verdad. Le hemos metido a través de los revisionistas históricos, Hernández Arregui, Pepe Rosa, el Colorado Ramos, Eduardo Luis Duhalde, Ortega Peña, le hemos metido pueblo a la historia y caudillos federales, que no estaban en la historia mitrista. Esos ejes simbólicos con los que estudiamos nosotros, San Martín cruzó los Andes. No había 5.000 tipos al lado de él que dejaron todo: tierra, hermano, padre, hijos. No había. Belgrano hizo el éxodo jujeño, ¿no? Claro. No había miles de tipos que envenenaron el agua, quemaron el sembradío, mataron el ganado. Y cuando llegaron a Tucumán le dijeron: general,
A Córdoba no, hoy damos batalla, porque si perdemos en Córdoba, están a 5 minutos de Buenos Aires y el sueño de Mayo vuela por el aire. Esos héroes anónimos faltaban en la historia y también faltaban los caudillos federales que solamente aparecen para graficar la barbarie. No, vamos a poner patas para arriba la historia. Nosotros hemos sido la civilización durante 208 años, con derechos laborales, con patria, con soberanía y con independencia. Desde YPF, creada por el radicalismo irigoyenista, hasta 2 satélites geoestacionarios enviados al espacio. Y ellos han sido siempre la barbarie. Nosotros creamos la industria nacional, claro que sí, y a golpearse el pecho que nosotros creamos la industria nacional. ¿Cómo que no? ¿Ustedes saben cuál es el Día de la Industria y por qué? Es el 2 de septiembre. Y se festeja aparentemente la primera exportación de la Argentina. Siglo XVI, y un obispo tucumano manda a Brasil unos sacos donde hay harina, telas, en realidad dentro había oro y plata. Por lo tanto, el Día de la Industria es el Día del Contrabando. Es una marca de nacimiento perfecta, perfecta. La primera fábrica que hubo en la República Argentina fue el Plumerillo, donde se hicieron a través de la fragua y Fundación de Metales las armas de la independencia. Por eso el Día del Metalúrgico en la Argentina es el día del nacimiento de Fray Luis Beltrán. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos homenajean el primer contrabando. Nosotros homenajeamos cómo se hicieron las armas libertadoras. Bueno, todos esos ejes simbólicos que parecen tontos, que parecen simples, son muy profundos, aunque en apariencia jueguen a otra cosa, pero son muy profundos. Era 1950 cuando Perón tiene en su cabeza colocar la piedra basal de la industria pesada en la Argentina. En ese momento él decía: importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas. Eso resumía a la economía nacional. Y entonces convoca a las 3 multinacionales que vendían importados en la Argentina y les tira el sueño. Mirá, con apoyo del Estado, ¿por qué no montamos una fábrica y hacemos un auto nacional? Obviamente, pegan un portazo y lo dejan solo en su escritorio. Al año siguiente, en 1951, Perón compra a la fábrica Willy, la fábrica de chips, una oferta de guerra: 3.000 tractores Empire para repartirlo entre todos los chacareros de la Pampa Húmeda. No era un tractor, era un remolcador de poca carga que cuando le atabas el arado atrás se paraban 2 patas como haciendo un Willy con la moto. Lo recoge Perón y cuando lo tiene dice: es cierto, no tengo 3.000 tractores, pero tengo 3.000 motores. ¿Cuándo? Cuando importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas. Y entonces lo llama al ingeniero San Martín, al brigadier San Martín, titular de la fábrica militar de aviones de Córdoba, creada por el radicalismo en la década del 20. Brigadier, me pasó esto, esto y esto, y tengo 3.000 motores. ¿Se podrá hacer un autito, un utilitario de carga, algo? Deme un minuto. Y lo llama un pibe de 26 o 27 años, que lo perdimos hace un par, el ingeniero Juan Gómez, enorme, héroe civil de la Argentina. Ingeniero, hay 3.000 motores, ¿se podrá hacer un autito, un utilitario de carga? Y en ese momento, donde importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas, vaya uno a saber de dónde Gómez sacó fuerzas para decir: por supuesto. Era verano del 52 y el 1 de mayo de 1952 los primeros 40 rastrojeros estaban dando la vuelta al obelisco. Eso somos.
Como en la historia no hay casualidades, la fábrica militar de aviones de Córdoba la cerró Martínez de Oz en 1980. Por pedido de las mismas 3 multinacionales que se sentaron con Perón en 1950. Porque el rastrojero era imbatible en Medio Oriente. La exportación de utilitarios de carga la hacía Argentina a través del rastrojero. ¿Y por qué? Porque era el único motor que se bancaba tanta carga ante tanta temperatura. Y había que terminar con eso. Y por encargo de esas 3 multinacionales, Martínez de Oz cerró la fábrica militar de aviones de Córdoba, que la reabrió como se pudo el kirchnerismo. Nunca hay casualidades en la historia. Nunca hay casualidades en la historia. Esa frase de Perón que decía en 1946 importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas, terminaba con: y cuando el golpe del 55 estábamos haciendo buques de ultramar. Esa diferencia entre importar los alfileres que consumían tus modistas y hacer buques de ultramar se llama modelo de país. Y en este momento, con un conflicto tan grande como el que tienen acá los compañeros en Tandil, lo tienen los compañeros en Astilleros Río Santiago, en La Plata, se intenta terminar con un dato identitario de la industria pesada argentina: los buques de ultramar. Ahora, ¿para qué buques de ultramar? Y también ahí tenemos que referenciarnos. Perón observa que le vendemos la tonelada de carne a Inglaterra a 200 libras. Y pregunta: ¿quién pone la cadena de frío? Y ellos. ¿Y a cuánto la podríamos vender si ponemos nosotros la cadena de frío? 700 libras. Muy bien. Lo llama Dodero, una de las familias más clásicas en los astilleros argentinos. Comprate 2 barcos viejos. Algún astillero que ande medio pobre en Europa después de la guerra. Estaban acostumbrados a hacer un barco por día entre 1939 y 1946. Y tenían todo parado. Tráeme 2 barcos viejos, pintalos, ponele cámara frigorífica. Y llamamos a los ingleses para decirle que a partir de ahora la tonelada de carne vale 800 libras. El embajador le dijo: usted está loco, usted no aguanta. Y él le dijo: muy simple, yo tengo las vacas y ustedes el hambre. A ver quién es el que no aguanta. Y vinieron y garparon 800 libras. Ahora, el dato que siempre hay que tener presente es que no te lo perdonan. Que en algún lugar lo anotan. Y vienen en función de esa supuesta pérdida a recuperar lo que no pudieron ganar. Eso se llama golpe de Estado en la República Argentina. ¿Para qué? Para ejercer la transferencia de recursos sin pedirle permiso a nadie. El neoliberalismo es como tener una gripe más o menos fuerte y yo sé que entro en la clínica y a los 3 o 4 días me voy 0 kilómetros. Pero resulta que cuando me dan el alta, me toco y me falta una pierna. Pregunto al médico: ¿qué pasó? Sí, hubo que amputar, lamentablemente. Hubo que sincerar tu diagnóstico. No sé si lo escucharon. Hubo que sincerar tu diagnóstico y hubo que amputar. El problema es que más de un compañero, a los 3 o 4 días, cuando se la empieza a rebuscar con la muleta que le regaló el médico que primero le cortó la pierna, está agradecido al médico. Al mes, cuando corre el colectivo con la muleta, le quiere levantar un monumento al médico que le regaló la muleta, pero antes le cortó la pierna. La pierna que no está se llama transferencia de recursos y no vuelve nunca más. Es la guita que va del bolsillo de los asalariados a los centros financieros de poder y al capital concentrado. De eso se trata el neoliberalismo. Por eso, ¿cómo no gritar que esto pasó 2 veces antes? Y tengo 55, me agarró las 2. Una de adolescente y la otra de grande. Nadie que tenga 55 y de ahí para arriba puede decir que no sabe quiénes son, que no sabe cómo va a terminar esto. Ahí está el analfabeto político. Ese es el problema que hoy tenemos. Ese es el desclasado, el deshistoriado, el que no puede terminar de entender que este es el mismo manual de estilo
de Martínez de Hoz. ¿Qué somos nosotros frente a ellos que gritan que son la teoría del derrame? Somos sueldos fuertes para generar demanda comercial. Y si hay demanda comercial, hay demanda industrial. Y si hay demanda comercial y demanda industrial, hay demanda laboral. Y si hay industria nacional, hay ciencia y tecnología propia. Modelo de país en 15 segundos. Fuimos eso, somos eso, seremos eso. Hace 48 horas se reinstaló en la Argentina que todo se soluciona con la flexibilización laboral. La pucha. Hay una borrachera ideológica de estos tipos que les impide ver el futuro. Van contra sus propios intereses. Absolutamente contra sus propios intereses. No hablo de los máximos gerentes, hablo del tipo que acá en la esquina tiene, qué sé yo, un mercadito. El tipo no entiende que con sueldos a la baja, con inflación y tarifazos, muere el mercado interno. Que las pymes en la República Argentina trabajan en un 85% para el mercado interno. Que si yo mato el mercado interno, se acaba la economía real y no hay país. Se acabó. Y entonces, ¿qué viene? Un país de servicios, como fue en los 90, a través de los retiros voluntarios y las indemnizaciones. Armaron en Sierra Grande, donde estaba la mina de Ipazam, el punto del planeta con mayor cantidad de remises en proporción a la cantidad de habitantes. Y en ese momento los remiseros dijeron, ¿y a quién llevamos? Ahí se dieron cuenta que sin mercado interno todo era absurdo. Nosotros somos el mercado interno. Ese es el círculo virtuoso de la economía. El resto no es economía, es otra cosa. Nos hicieron creer estos tipos que sabían de economía, ¿no? Son CEOs, son estos, son lo otro, son aquello. Lo primero que hay que gritar, porque todavía el dato está en discusión, es que si hay una incompatibilidad en ejercer la función pública, es pretender hacerlo de la misma manera que cómo se maneja una empresa. Si yo voy a manejar la función pública con dos columnas, debe y haber, no entendí nada. Yo tengo un efecto reparador con educación pública, con salud pública, bancando la ciencia y tecnología. Ahí estoy, poniendo todo lo que haya que poner para sostener el proyecto de país, porque de eso se trata esencialmente la democracia. Ahora, si yo pretendo manejarlo sobre pérdida y ganancia, y sí, todas las políticas públicas son expulsivas, porque para ello no cierran ningún balance. Ahora, el dato que a mí me interesa más dejarles a ustedes es que estos tipos, si de algo no saben, es de economía. ¿Y por qué? Son mesadineristas. Saben de multiplicar los panes en la timba financiera, pero eso no es economía. Economía es cómo le doy de comer a 44 millones de habitantes. Economía es cómo le doy salud a 44 millones de habitantes. Economía es cómo le doy educación a 44 millones de habitantes. Economía es cómo le doy proyecto de vida a 44 millones de habitantes. La multiplicación de los panes en contrato de dólar a futuro, metiendo en acciones, jugando al plazo fijo, eso es timba financiera. Y estos tipos saben de eso. Economía es otra cosa. Economía es cómo le doy de comer a 44 millones de argentinos. Ese es el modelo de país. Como dijo alguien alguna vez, con la gente adentro. Si no, no es modelo de país. Es otra cosa. Pero con la gente adentro, yo armo el modelo de país. Había una frase de Perón, del 52, en un encuentro de sindicalistas de América Latina en Buenos Aires, donde el tipo dice, se quintuplicó el consumo de carne entre 1946 y 1952. Claro, esto ha generado que el saldo exportable sea menor. Y claro, no te lo perdonan. En algún momento te lo facturan, porque ellos no operan en función del modelo de país. Ellos no creen
en la industria nacional, ellos no creen en el mercado interno, en realidad no creen en el proyecto de país. Creen, como dijo en el verano del 2016, en Casa de Gobierno Michetti, creemos en el país de servicios. Nuestro modelo se llama la India. Duhovne dijo, Plan Australia, colonia próspera. No creen en el modelo de país, pero grítenlo, no creen en el modelo de país. No creía en el modelo de país Martínez de Oz, no creía en el modelo de país Cavallo. Creen en un país del siglo XIX, economía extractivista, el campo, le agregaron la minería y el resto. Sepan que no hay soberanía política ni independencia económica sin obrero industrial. No hay forma. Anduvimos por Córdoba con Víctor Hugo la semana pasada, una experiencia impresionante, dando 3 charlas el mismo día ante 3 poblaciones muy distintas. Y entonces hay que ir a ciertos lugares a hablar con ejemplos propios. La diferencia entre la Córdoba del 69, cordobazo, y la Córdoba del presente se llama La Perla. Esa es la metáfora. Un campo de concentración que manejaba el carnicero de Menéndez, que era lo más parecido a Auschwitz, porque era el único campo de concentración durante la dictadura donde se incineraban compañeros. Esa es la diferencia, el parteaguas entre el modelo de país y el modelo de colonia. Esa es la diferencia entre Tosco, Salamanca, Obregón Cano, Atilio López y el presente. Porque Córdoba tenía obrero industrial, Córdoba tenía industria nacional, Córdoba tenía multinacionales que laburaban allí, Córdoba tenía conciencia obrera, conciencia de clase, discusión política y discusión sindical. Y sí, era jodida. Sí, claro, molestaba. Y recuerden ustedes que terminó en menos de un año con 2 dictadores. Terminó con Onganía y después terminó con Levingston. Cordobazo y Viborazo. Sí, era jodida. Y encima habían logrado enamorar al estudiantado. Era demasiado. Demasiado. Bueno, esa es la diferencia entre un modelo de país y un proyecto de colonia. El año pasado anduvimos por la Feria del Libro de Curzú-Juatiá, en Corrientes. Y cuando uno explicaba esto, un compañero levantó la mano y dijo, me gusta lo que está diciendo, pero no termino de entenderlo. ¿No puede profundizar? ¿Cómo no? ¿Cuál es la riqueza de la provincia? Ganado. Bueno, no soja, no, ganado, históricamente. 80% vacuno, 10% porcino, 10% bovino. Muy bien. ¿Cuántas fábricas de zapatos hay en Corrientes? Ninguna. ¿Cuántas embotelladoras de leche que mandan leche a todo el país hay en Corrientes? Ninguna. ¿Cuántos frigoríficos que mandan carne a todo el país hay en Corrientes? Ninguno. Compañeros, ese es un proyecto de colonia. El mismo proyecto de colonia del siglo XIX, del gaucho con botas de cuero argentino que decían Made in England, o con poncho con hilado argentino o lana argentina que decían Made in England. Ese es un proyecto de colonia. El proyecto de país es el valor agregado a la materia prima. Y tengo obrero industrial y proyecto de vida para 44 millones de habitantes. Al proyecto del neoliberalismo le sobran 10 o 15. ¿Y qué van a hacer? Fumigar. Lo van a mandar a la banquina de la vida como el menemismo en los 90. Gente que va a tener un rótulo que hasta ese momento era absolutamente impensado en la Argentina. Marginales, tipo sin revancha. Generaciones que no supieron lo que es tener laburo. Por lo tanto, no supieron lo que es tener proyecto de vida. Lo estoy diciendo con el anclaje en el universo del capitalismo, que es donde vivimos y hasta donde uno sabe vamos a andar viviendo muchos años más. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos cuándo llegó el neoliberalismo a América Latina y después cuándo llegó a la Argentina. El neoliberalismo llega a América Latina el 11 de septiembre de 1973. Golpe de Estado que termina con el gobierno y la vida del enorme Salvador Allende.
En ese momento, Milton Friedman, que había inventado esta teoría en la Universidad de Chicago, fundada por los Rockefeller a principios del siglo XX, como ven, nunca hay casualidades, baja a Santiago de Chile, porque en Chile están dadas las condiciones para que haya neoliberalismo por primera vez. ¿Cuáles son esas condiciones? Control social de la mano del terrorismo de Estado. Haber convertido al Estadio Nacional de Santiago de Chile en la mayor cárcel a cielo abierto que alguna vez vio la humanidad. No hay derechos constitucionales, no hay derechos laborales. Yo les puedo decir a millones de chilenos, a casa, la fábrica cierra por tiempo indeterminado. El norte, como decía la vieja y legendaria División Internacional del Trabajo del siglo XIX, pone los productos elaborados, el sur, la economía extractivista. Eso es neoliberalismo. En Chile, 45 años después, gobierne Bachelet o gobierne Piñera, el neoliberalismo en realidad es el que reina. Guerra de la Triple Alianza, para ir un poquito más atrás. ¿Cuál fue el pecado de Paraguay? Soñar con industria nacional. Tenían máquina de vapor propia, locomotora propia. No se puede. Vino Inglaterra, le puso guita a 3 países, porque con uno solo no alcanzaba, y durante 5 años este continente vivió la guerra más fratricida y vergonzosa que alguna vez haya pasado por acá. Carta de Mitra Sarmiento, diciéndole que en las últimas batallas observaban a 2000 metros de distancia en la trinchera enemiga uniformes paraguayos, hombres de barba y bigote, pero cuando cruzaban esa línea sí había uniformes paraguayos, pero eran pibes de 10 o 11 años que se pintaban con corcho el bigote y la barba para aparentar que Paraguay estaba de pie y seguía peleando. La pregunta es, ¿cuándo Paraguay volvió a tener industria nacional? Nunca. Como ven, ese es el nudo de esta historia. El obrero industrial, la industria nacional, metiéndole valor agregado a la economía extractivista, a tus recursos naturales. Es un proyecto de país, enfrentando desde hace 208 años a un modelo de colonia. Ahora, ¿cuándo llegó a la Argentina? Y ustedes pueden decir 24 de marzo del 76 y no está mal. Pueden decir 2 de abril del 76, cuando Martínez de Oz presentó su staff y el plan, tampoco está mal. Pero tenemos que ser justos con la historia. Mediados del 75, y el laboratorio se llamó Rodrigazo. Ahí llegó el neoliberalismo. ¿Y para qué? Para terminar con el país de la sustitución de importaciones. Y para eso hay que contar un par de cosas. La primera es que la Argentina entre el 64 y el 75 vivió su segundo periodo de crecimiento económico más importante de la historia. Había germinado la semilla del primer peronismo, industria liviana, industria pesada, oleoducto, gasoducto, ya teníamos YPF, altos hornos, sueños de energía nuclear. Muy bien, nadie podía parar al país de la sustitución de importaciones. Y mirá que laburaron, porque Argentina desde el 56 había entrado al fondo y los centros financieros de poder te mandaban para que desde la casa, para que desde el Ministerio de Economía ese tipo que era de ellos maneje la casa de gobierno. Y conociste por primera vez a Salimey, a Krieger Bacena, a los Aleman, Pastore, Hueve, Martínez de Oz. Los conociste, pero no pudieron y había que hacerlo implosionar, había que hacerlo volar por el aire. ¿Cuál era la radiografía económica del país 75? 7.000 millones de dólares de deuda externa. 7.000. 3 cosechas buenas. 7.000. 3% de desocupación. 3. Aparato productivo trabajando a pleno las 24 horas y en 3 turnos. 80% de los trabajadores
sindicalizados y en blanco. 45-46% del PBI para los laburantes. ¿Era necesario meter una bomba con un 180% de devaluación y aumento de tarifas del 300% a través de una cadena nacional? No, salvo que vos quieras matar al país de la sustitución de importaciones. ¿Para qué? Para cortarte la gamba y después regalarte la muleta en marzo del 76. Eso Noemí Klein lo denomina teoría del shock, tierra arrasada. Sin tierra arrasada, ¿cómo hago para decirte, tomate este veneno que te vas a salvar? Y vos sabés que no queda otra y de última lo intentás. Bueno, ella lo explica como nadie. Ahora, hay que contar algo que me parece es el huevo de la serpiente. Cuando muere Perón, comienza a reunirse en un petit hotel de la calle Ascuénaga, en el barrio norte porteño, el grupo Ascuénaga, que empieza a armar el cambio de la matriz económica, o sea, el golpe, porque el golpe llega para cambiar la matriz económica, no para otra cosa, para cambiar la matriz económica. Y arrasa con 30.000, porque son el dique de contención de ese cambio. Pero guarda, entre marzo del 76 y septiembre-octubre, la cacería estuvo destinada a las comisiones internas, a los laburantes, a los que habían destrozado al Rodrigazo, provocado la renuncia de Rodrigo, la renuncia de López Rega, y convocar a paritarias urgentes para dar 300% de aumento y equiparar los números del Rodrigazo. Pero claro, ellos no olvidan, y esas comisiones internas fueron el primer ejército de compañeros desaparecidos. Se reúne el grupo Ascuénaga, liderado por José Alfredo Martínez de Oz. Detrás, Guillermo Walter Klein, García Belsunce padre, y un tipo que yo les voy a pedir se lo lleven a casa, lo hago en cada charla, lo amplifiquen, lo googleen, hoy es fácil, y sepan quién es, porque es el culpable de todo lo que nos pasa desde hace 42 años. Es el autor de achicar el Estado y desagrandar la nación. Es el monje negro más importante del neoliberalismo. Podríamos decir que es el padre espiritual del movimiento. Es el cerebro de Martínez de Oz. Ricardo Mansueto Sin, Z-I-N-N, como para no errarle. Bien. Ese es el tipo que armó todo lo que hoy nos pasa. Ahora, vamos a seguir la línea de tiempo de Sin, porque ahí tenemos un problema. ¿Qué hacía Sin si era el padre espiritual del movimiento que lideraba Martínez de Oz? ¿Qué hacía como viceministro de Economía de Celestino Rodrigo? ¿Qué hacía como secretario de Coordinación Económica de un gobierno nacional impopular? Escribía Rodrigazo. Eso hacía. Le pidieron a López Rega un ministro que se inmole en una cadena nacional. Y ya está. Implosionó el país de la sustitución de importaciones y después te podían dar ellos la muleta. Bien, llegó el golpe. Rodrigo va 4 años en cana, hasta 1980. Y sí, porque si era el número 2, tendría una camita al lado de la de él en la misma celda. No, claro que no. Pasó a ser el 3 de Economía. Martínez de Oz, Klein, Sin. Y cuando Martínez de Oz se va a casa, en febrero del 81, ¿qué pasa con Sin? Bueno, ahí está el huevo de la serpiente. Sin profundiza lo que ya era desde el 77. Sin se convierte en el gerente más importante del grupo SOCMA, del grupo Macri. El padre del neoliberalismo argentino maneja las empresas más importantes del grupo Macri. Presidente de Fiat, Ricardo Mansueto Sin. Vicepresidente, Franco Macri. Presidente del Banco de Italia, Ricardo Mansueto Sin. Vicepresidente, Franco Macri. ¿Cómo termina la vida de Sin? Como número 2 del YPF de Menem.
en tiempo de Estensoro y los dos mueren en el vuelo a Ecuador. Siguiendo la línea de tiempo de Zin, y entiendo, 42 años de política y economía en la Argentina. Ahora, con otro cuentito chiquitito, ¿podemos entender 208 años de historia? Sí, claro que sí. 1806, primera invasión inglesa. Los tipos se quedan por acá 47, 48 días. En ese lapso, la bandera británica ondea en el viejo fuerte de la pequeña aldea, hoy la Casa de Gobierno. ¿A qué vinieron? A traer la economía de mercado, a terminar con 3 siglos de monopolio español. 300 años de monopolio español, no es chiste. Cuando hacía 20 días que estaban por acá, 40 familias, todas gallegas, comerciantes, contrabandistas o esclavistas, y algunas, las 3 cosas al mismo tiempo, golpean la puerta del fuerte y le piden al general Bereford jurar fidelidad por su majestad británica. Bereford no entiende, son todos españoles. El tipo vino a terminar con 3 siglos de reglas de juego impuestas por España, y me vienen a pedir jurar fidelidad por su majestad británica. Si Bereford no sabía que el capital no tenía ni patria ni bandera, ese día hizo un curso acelerado. Pero él ve que hay un madrileño que es las 3 cosas: contrabandista, comerciante y esclavista. Y ese tipo puede hacerse cargo de la aduana. Bereford había entendido algo que ningún otro inglés había visto. Este pueblo era raro, ni mejor ni peor que ninguno, pero era raro. ¿Por qué? No tenían ejército regular, no tenían soldados profesionales. Los combates que hubo que dar en Quilmes cuando entraron y en Plaza Miserere, en 11, fueron terribles. Se organicen, manda carta a Londres, pide refuerzos. Londres dice: en 3 meses, no llego. Y no le erró, duraron 50 días. Muy bien. Entonces dice: si yo le doy la aduana a un madrileño, que es toda la guita, toda la guita de la pequeña aldea, puedo acelerar los tiempos políticos, ganarme la confianza. Bien. Cuando uno diga quién es, puedo cerrar el micrófono, saludarlos, irme a la terminal de micros y pegar la vuelta. Porque ese señor se llamaba José Martínez de Oso y fue el primero de la dinastía. El segundo de la dinastía negoció con Rivadavia en la Enfiteusis el primer reparto de tierras. El tercero, ya presidente de la sociedad rural, negoció con Roca el segundo reparto de tierras. A fines del siglo XIX, la familia de un madrileño, comerciante, contrabandista y esclavista, tenía 2,5 millones de hectáreas. Enorme problema. Marca de nacimiento de la Argentina, los terratenientes. Tipos que no solamente se dieron cuenta que eran dueños de la tierra, sino del destino, de la vida y de la muerte de los hombres que la habitaban. Por lo menos eso se creyeron, eso se creen. Quien lo explica mejor es José Hernández, porque entre el Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro hay 6 o 7 años de silencio. En ese lapso se consolida la campaña al desierto. El gaucho del primer libro, en el segundo, ya no existe. No es dueño de su tierra, del horizonte, de sus días, de su destino. No existe más. Va a entender Hernández que solamente hay 2 formas de sobrevivir. Una, conchavarse en un fortín y cumplir con el sueño de Sarmiento, el combo 2 por 1, de que se autoeliminen el indio y el gaucho. Nunca olvidar, carta de Sarmiento a Mitre: no ahorre sangre de indio y de gaucho, que solo sirve para abonar la tierra. Nunca hay que olvidarlo. Entonces, y la otra forma era conchavarse en una estancia,
No había más. La tierra ya tenía alambre y tranquera. Entonces, en ese momento, Hernández va a decir con mucha crudeza: obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Había nacido la lástima, había nacido la caridad. El patroncito me trae ropa vieja, mirá qué bueno, me trae sobra de su mesa, yo como lo mismo que él. De derechos, nada. Y posiblemente uno que no cree en las casualidades tiene que andar gritando por ahí que el Estatuto del Peón de Campo, como piedra basal del primer peronismo, es una enorme causalidad, una causalidad reparadora. El último convenio colectivo de trabajo que retocó el kirchnerismo, yo creo que es 2014, es el Estatuto del Peón de Campo. ¿Y por qué? Porque todavía estaba con vida la jornada de sol a sol. Y Cristina lo sacó. El Momo Venegas contestó con un paro de 24 horas. Decía que Buenos Aires no entendía la dinámica rural. Más o menos por esa época, un tipo, antes de ser senador, porque después hubiera sido fácil, dijo que la asignación universal por hijo le quitaba mano de obra porque mandaba a los pibes al colegio. Pero De Angeli lo dijo antes de ser candidato, no después. A entender que de ahí venimos, que es parte de esas batallas inconclusas, terminar con ese odio que tiene en esta nueva estación 60 años y monedas, porque viva el cáncer y Cristo vence, para andar tirando bombas y matar a 400 seres humanos y herir a 3.000, tiene 60 y pico de años nomás. Dentro de esas batallas inconclusas está también aquello que decía desde todos los púlpitos del poder real el gobierno actual. En la Argentina no se puede multiplicar la fuente de laburo por la judicialización laboral. Los tribunales del trabajo tienen 70 años y monedas, son muy jóvenes, es una discusión recién parida. La Corte Suprema de entonces, conocida como la Corte de Respeto, se negó a tomarle juramento a los primeros jueces del fuero laboral porque decían que era anticonstitucional. Se negó a pagar el primer aguinaldo la Corte Suprema de Respeto porque decía que era anticonstitucional. Entonces, ciertas cosas que hemos naturalizado son discusiones recién paridas para la vida del país. Ustedes habrán escuchado muchas veces que la historia es un capricho circular, que en algún momento vuelve a su punto de partida. Bueno, no es así. Nosotros peleamos por lo mismo que pelearon nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros viejos, y por lo mismo que van a pelear nuestros hijos y nuestros nietos, porque la batalla está inconclusa. Peleamos por lo mismo en el mismo lugar, porque la batalla no terminó, no porque es un capricho circular la historia y en algún momento, ¿qué hacemos acá? Como si fuera un juego del túnel del tiempo y nos mandan desde el presente al preperonismo. No, la batalla está inconclusa. Por eso Macri anda gritando que hay que terminar con el país de los últimos 70 años, porque es el país de la industria nacional, porque es el país de los derechos, porque es el país de la patria grande, porque es el país del diálogo con Brasil y con Chile, el ABC del que hablaba Perón, para terminar con las hipótesis de conflicto y dejarnos de joder y empezar a trabajar juntos por el sueño inconcluso de patria grande. Por todo eso hay que terminar con el país de los últimos 70 años y volver al país del preperonismo. Ahora, no va a faltar mucho para que digan que sueñan con volver atrás 102 años y terminar con el voto universal y secreto.
y empezar con el voto calificado, porque la verdad, si este pueblo se va a volver a equivocar, no vale la pena. Todas esas cosas ha planteado la derecha durante el siglo XX, aunque ustedes por ahí no lo tengan muy claro. En los archivos que aparecieron en el Ministerio de Defensa en tiempos de Rossi, en realidad aparecieron en el edificio Cóndor de la Fuerza Aérea, en un segundo subsuelo, están todas las actas de las discusiones de la Junta, están todas las actas de la CAL, la Comisión Asesora Legislativa, que reemplazaba al Congreso. Mirá qué democráticos que son, 3 tipos, uno por cada fuerza, ¿no? Y reemplazaban a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Pero entre esas actas aparece una de ADEVA, los bancos nacionales, y le proponen a la dictadura terminar con todos los males de la Argentina. ¿Y con qué herramienta? Terminemos con el voto universal y secreto. 1977. Los bancos, que eran del poder real, le proponen terminar con el voto universal y secreto. Atentos, porque la destrucción es la destrucción de la política. Cuando esto termine, como va a terminar, inexorablemente, con otro nuevo 2001, mucho más temprano que tarde, no cabe duda. Guarda, porque ahí el tipo que no puede reconocerse en su propio espejo, lo que va a hacer es demonizar la política. Son todos iguales. No son todos iguales. Y hay cifras, datos, fechas para gritarlo. Le jode el proyecto de país. 2005, primero Néstor, una semana después Lula. Pago, calla el fondo para desembarazarnos de las políticas de achique y ajuste. 10 días después, no al ALCA, en la cara de Bush. Lo anotan, lo agendan y no te lo perdonan. Ahora, mirá vos, estos tipos resulta que jugaban para vos, porque era el fondo, ¿qué te va a pedir? Menos salud, menos educación, menos subsidio energético, se acaba el país, sueldos a la baja, se acaba el mercado interno. Y entonces, como siempre, sepan ustedes, revisen, googleen, que en el año 2009 el fondo, en un documento, le pidió perdón a la Argentina por las políticas de achique de 2001. Busquen, porque pidió perdón. Va a volver a pedir perdón, seguramente. No les quepa ninguna duda. La Argentina hoy ya tiene el mismo nivel de endeudamiento que la Argentina 2001. Cuando ustedes quieran saber cuánto debemos de deuda, no es solo lo que debe Nación, porque eso es ficticio. Hay que sumar Nación, provincias, 3 o 4 municipios que han tomado deuda externa, aunque parezca mentira, y la deuda externa de las empresas. ¿Por qué? Porque siempre la pagamos todos nosotros. En la medida más socialista del neoliberalismo, nosotros nos hacemos cargo. La primera, 1982, estatización de la deuda externa privada. Cavallo, presidente del Banco Central, y Carlos Melconian, jefe del Departamento de Deuda Externa del mismo banco. ¿Saben cuánto fue? A Alfonsín le dejaron 45.000 millones de dólares de deuda. El gobierno de Isabel dejó 7.000. Poner en líneas generales que eran 39.000, la mitad de los 39.000 era la deuda privada. 70 grupos económicos salvados por todos ustedes, por sus hijos y por sus nietos, y entre ellos SOCMA. Por lo tanto, el presidente, cuando habla de deuda, primero tendría que pedir perdón, porque si su grupo se sostuvo fue porque todos nosotros pagamos esa deuda en la estatización de la deuda externa privada. Y el segundo momento donde cada argentino, salvo un empresario, fue especificación asimétrica, en el 2002, cuando nosotros perdimos el 30% de nuestro salario y ellos dividieron por 3 su deuda. ¿Gracias a qué? A todos ustedes. Entonces,
empoderados de historia, hay que saber cómo esto va a terminar, hay que saber qué están haciendo ahora, porque esto tiene algunas particularidades con relación a la aplicación del manual de estilo. Lo han hecho por primera vez sin intermediación, ni militar ni política. Por primera vez ellos, a cara descubierta. Y como ellos son patrones y no discuten con nadie, pusieron el pie en el acelerador, se llevaron por delante todos los tiempos aconsejables, aún por Maquiavelo, y ya está, ya terminaron con el país en 34 meses. Lo que al menemismo le llevó 10 años, a ellos les llevó 34 meses. Así de simple. No hay más economía real. Matan a las pymes. Las pymes son el 80% de la mano de obra en la Argentina, el 44% del Producto Bruto Interno y el 85% trabaja para el mercado nacional. Si yo mato eso, se acabó el país. ¿Cómo sobrevive? Con respirador artificial, o sea, deuda externa. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga una crisis de deuda que lo desenchufe, propia o ajena. Hasta que Trump se levante un poquito más loco que de costumbre y le meta un 0,5 a los intereses, porque ellos necesitan siempre cubrir su déficit. Y lo va a hacer. Y va a estallar todo por el aire. O vendrá un nuevo tequilazo, como en el año 97-98, y volará todo por el aire. Porque sin independencia económica, cuando ellos estornudan, vos tenés pulmonía. Recuerden, ante cada desmemoriado, que el capitalismo global, en 2008-2009, quebró. La burbuja de las hipotecas, el Lehman Brothers, quebró el capitalismo global. Yo les pregunto a ustedes, nosotros lo vimos por televisión, generamos los anticuerpos para eso. Políticas contracíclicas, mercado interno, fondo de garantía de sustentabilidad. Hicimos fuerte al ANSES para que el ANSES pueda prestarle a bajo costo a cualquiera, inclusive a General Motors, de Isela Constantini, porque en ese momento estaba quebrando General Motors Argentina, llamaba a Detroit y nadie le atendía el teléfono. Y este modelo ineficiente, corrupto, metió la mano en el bolsillo, sacó $70 millones y le dijo: la camioneta viva en Rosario se sigue haciendo, no perdemos una sola fuente de trabajo. Nobleza obliga, Isela Constantini devolvió la guita antes de tiempo y dijo gracias. Pero fue una política contracíclica, porque si nosotros hubiéramos hecho lo mismo de Martínez de Oz o lo mismo de Cavallo, y hoy andaríamos mangueando comida por la calle. En ese momento nos hubiera arrastrado como a Grecia cualquier estornudo del poder central. Pero tengamos memoria, eso no pasó. Cifras del Banco Mundial, por encima de que el presidente diga que Argentina hace 20 años que no crece. Nunca paró de crecer la Argentina entre 2003 y 2015. Nunca. Y en los primeros 4 años a tasas chinas. Tal es así que ese periodo terminó siendo nominalmente el mayor periodo de crecimiento económico de toda la historia. Segundo, el del 64 al 75. Y quedó tercera, la séptima economía del mundo, sin distribución de la riqueza de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero hay que gritarlo, porque los tipos lo sacaron de los libros de historia. Ahora, yo les doy cifras del Banco Mundial, que dice que Argentina triplicó su clase media entre 2003 y 2015. Banco Mundial. Banco Mundial. Está en sus archivos, lo podés googlear, aparece todo hoy. Esto es lo bueno. El tema es que hay que revolver. Hoy informarse es un laburo. Pero así, un laburo.
poner la 750, me voy a Del Plata, un poquito de cooperativa, alguna radio alternativa local por internet, leer páginas cuando puedo, Tiempo, Radio H, todas esas donde hay compañeros que gritan. Pero nuestro laburo es poner de pie la verdad histórica, pero simplemente porque ahí aparecemos nosotros. Aparece nuestro abuelo, nuestro viejo, y todos tuvieron que ver con derechos. Cada vez que entraron ellos a la historia, dejaron achique, deuda y muerte. Y cada vez que entramos nosotros, dejamos derecho, patria, soberanía e independencia. Para ir cerrando esta parte y después quedar a disposición de ustedes hasta que se vaya el micro, con preguntas, con posiciones, intercambiamos cosas que por ahí tengan que ver más con la actualidad, lo que ustedes digan, un par de cositas. Les habrá pasado muchas veces que en esas discusiones con los amigos, los familiares, los compañeros de secundaria, con quien sea, hay un momento corto donde el duelo es más o menos argumental, dura poco. Y al rato empiezan a volar piedras desprolijas. Y la última es siempre la misma. Vos ya me tenés cansado. Vos sos el dueño de la utopía, el sueño del país adolescente, el país irrealizable. Me tenés cansado. Bueno, eso ya es un deseo. También. Se robaron un PBI, es una joya eso. 600.000 millones de dólares es un PBI en la Argentina. ¿A dónde lo metés? Es lo primero. Y segundo, si alguien investigó al kirchnerismo, son fondos buitres. Una moneda, no un PBI, una moneda en un paraíso fiscal aparece en 5 segundos. Una cuenta suiza aparece en 6 segundos. Porque el poder real es tu enemigo. Los fondos buitres son el poder real. Sin embargo, todavía estamos buscando, en Seychelles, en donde sea. Claro. Bueno, si no tengo mucha ganas de discutir, solamente digo no. Yo no soy la utopía, ni el sueño del país adolescente, ni el sueño del país irrealizable. Yo lo único que busco es que me devuelvas el país que fuimos. Porque nosotros existimos. Nosotros fuimos. Y hay datos de eso en cada esquina, En cada esquina. En cada fábrica, en cada derecho. Ahí estamos nosotros. Ahora, les pasará a ustedes también, siendo medio peleador, y tengo ganas de discutir, digo que sí, que soy el dueño de la utopía, del sueño del país irrealizable, del país adolescente. Pero ¿sabes una cosa? Yo soy el dueño del 50%, porque el otro 50% sos vos. A ver si crees que esto terminó. Vos también soñás, porque esto es parte de una batalla inconclusa. Vos y yo soñamos con ganarla, pero si vos crees que ganaste, estás equivocada. Y para eso armo una línea de tiempo que ustedes pueden completar como ustedes quieran, y permítanme que en esa línea de tiempo me meta en su corazón y trate de explicar qué hacen acá esta noche. 70 millones de seres humanos se llevó la conquista española por esa voracidad de oro y plata. 10 millones nada más masacrados en las minas de Potosí. Y sin embargo, estamos acá esta noche. Cientos de miles muriendo en la guerra por la independencia que duró 14 años. Después, nuestra guerra civil. Después, la conquista del desierto y el segundo genocidio a los pueblos originarios. Y estamos acá esta noche. 1919, semana trágica. 800 de los nuestros masacrados por pedir 8 horas de trabajo.
y estamos acá esta noche. 1921, 600 obreros masacrados en la Forestal, y estamos acá esta noche. 1400 fusilados en la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano, velas y mantas, y estamos acá esta noche. Bombardeo a la plaza, 400 muertos, 3000 heridos, y estamos acá esta noche. Fusilamientos del 56, y estamos acá esta noche. Plan Conintes, y estamos acá esta noche. Fusilamientos de Trelew, y estamos acá esta noche. 30.000 compañeros desaparecidos, y estamos acá esta noche. 38 muertos, 19 y 20 de diciembre de 2001, y estamos acá esta noche. Costequi, Santillán, Ferreira, Fuente Alba, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y todo lo que ustedes quieran sumar. ¿Qué carajo hacemos acá esta noche? Esto indica que la batalla, lejos de haber terminado, está inconclusa. Y estamos peleando exactamente igual que hace 208 años. Porque si no, no se puede entender qué hacemos acá esta noche. Porque cada vez... Cada vez que ellos entraron en la historia fue para dejar achique, deuda y una pila de cadáveres. Hagan cuenta ustedes, no, yo creo que me sobran los dedos de una mano para intentar sin suerte encontrar 5 hechos construidos en la historia por dictaduras, década infame con fraude patriótico, o mayoría proscripta durante 20 años, con democracias frágiles que hayan generado derechos. Todos los que estamos acá, muchos, hemos crecido con la palabra patria conjugada de verde y en tono castrense, ¿no? La patria. Bien. La patria puede ser marechal, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Se puede decir de otra forma. Cook decía que las oligarquías se apoderan de los diccionarios. Piensen si la palabra patria les pertenece a ellos. Piensen si la palabra soberanía les pertenece a ellos. Piensen si la palabra independencia les pertenece a ellos. No, claro que no. Es nuestra, bien nuestra. Y por todos los compañeros que no están, ¿cómo no vamos a seguir peleando? Por todas esas viejas que ya andan cerca de los 90 y están los jueves en la plaza, aunque haya un terremoto, ¿cómo no seguir peleando? Han pasado cosas mucho más terribles de las que hoy nos pasan. Entonces, ¿cómo no seguir gritando quiénes fuimos? Con orgullo, pero con muchísimo orgullo. Porque si aunque el que no te vota cobra el aguinaldo, es gracias a vos. Si tiene vacaciones pagas, es gracias a vos. Y así puedo seguir toda la noche nombrando derechos que el tipo usufructúa, pero que no peleó. Sepan que los tiempos políticos son impredecibles. Esto no quiere decir que lo que hoy nos aqueja termina mañana. Pero si la dictadura militar, que se llevó a 30.000, duró 7 años y medio, y que estaba muerta cuando murió la patria financiera y la plata dulce en 1980 y estiró con Malvinas, o sea que duró 4 años nomás, 4 años nada más. Bueno, los tiempos políticos son imprevisibles. Lo que va a pasar mañana, hoy no lo veo. Juguemos a que hoy es 16 de octubre de 1945. Yo tengo el micrófono, tengo el monopolio de la palabra y ustedes me escuchan. Miren, compañeros, a mí me parece que mañana miles de los nuestros van a ocupar el centro de la escena política. Van a aparecer en la Plaza de Mayo. Y a partir de ese momento se va a dar un aluvión de derechos laborales. Vamos a pagar la deuda externa y a decretar la independencia económica. Vamos a tener industria liviana, industria pesada, oleoductos, gasoductos, sueños de energía nuclear. Y ustedes llaman al médico porque dicen que yo estoy loco.
También puede ser 7 de julio del 89 y faltan pocas horas para que asuma Carlitos. Y yo les digo, guarda, mañana empiezan a quedarse sin trenes, sin aviones, sin luz, sin gas, sin petróleo. Van a ser el primer país de la Tierra que en el siglo XX va a entregar su petróleo en tiempos de paz, porque al resto hubo que encañonarlo. Van a venir todas las privatizaciones que jamás te imaginaste y durante 10 años $1 un peso y ya me llevan al médico. Traten de ponerse un día antes de la asunción de la promesa de salariazo y revolución productiva y yo les digo que $1 va a costar 1 peso 10 años. Pero también puedo decirles que hoy es 24 de mayo de 2003 y les digo, miren, me parece que viene un tipo que va a terminar con las leyes de perdón. 400 milicos van a ir en cana y Videla va a morir en el baño de su celda. Lo podíamos ver 24 horas antes. No, es el subsuelo de la patria que se subleva, como diría el enorme Scalabrini Ortiz. Y se macera a fuego lento y en algún momento aparece. Mañana por ahí abrimos el diario y no nos encontramos. No crean que por eso esto no existió. Yo les puedo asegurar que hay centenares de charlas iguales en todo el país para escuchar a otro periodista, un historiador, un sindicalista, un político. Hay muchas ganas de hablar y muchas ganas de escuchar. Están pasando muchas cosas. No crean que por 10 u 11 tipos que se referencian como líderes dentro de un espacio político, esa es la opinión mandante. No, son ustedes. Son ustedes. Se arma una foto con 4 tipos, los 4 fantásticos, dijo Clarín. Los 4 perdieron en su distrito en las últimas. Algunos salieron terceros. Algunos salieron terceros. Por lo tanto, el tema es entender que hay una construcción ficcional y hay otra realidad que navega por abajo, en silencio. Son ustedes, somos nosotros, peleando todos los días desde algún lugar, sabiendo muy bien qué es lo que queremos, cuál es el objetivo, pero yo les pido encarecidamente que recuperen su pasado y salgan a gritarlo. Porque también necesitamos que algún radical se pare en la esquina a gritar las diferencias entre Mosconi y Aranguren, ¿no? O entre Mosconi e Iguacel, porque debe haberlas. Tiene que haberlas, ¿no? El radicalismo ha perdido su identidad hace mucho tiempo. De la Unión Democrática para acá, podríamos decir que Alfonsín fue una anomalía en algunos aspectos, ¿no? Una anomalía, algunas cosas de Ilia también. Haber terminado con los contratos petroleros de Frondizi, la ley Oñatibia de medicamentos y en otras cosas, siguió los preceptos de lo que le marcaba la derecha radical para seguir con la proscripción de la mayoría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay ciertas anomalías, pero son la Unión Democrática. Son el diputado San Martino, que fue el 17 de octubre, el aluvión zoológico. Diputado San Martino, jefe de la bancada radical, que se negó a votar el voto femenino. La bancada radical no votó el voto femenino. Y San Martino, en la defensa del no, mirá que tenés que... Los tipos eran los padres del voto universal y secreto y se negaron. Una locura. Y el tipo dice, la participación de la mujer en política le quita femineidad. Versión taquigráfica del Congreso. Evita contesta al otro día, ¿acaso no nos quita femineidad levantarnos a las 4 de la mañana para ir a la fábrica? ¿De qué estamos hablando? Recuperen su pasado, es lo más noble que tenemos, porque además explica el presente y el futuro. Ese es el rol que tenemos, poner a la verdad histórica de pie. Tranquilo en cualquier discusión, Intentar que la discusión nunca sea de apellidos ni de nombres propios. Primero, la discusión es de modelo.
Yo soy, a pesar de un par de chorros, yo soy sustitución de importaciones, derechos laborales, patria, soberanía, independencia. Y ahí una frase del enorme Negro Dolina, cuando apareció el tema de los bolsos de López, ese día el avispero estaba complejo, ¿no? En el programa con público. Y el negro dijo: muchachos, dejémonos de joder porque aparecieron un par de chorros entre los nuestros cuando ellos no tienen un solo honesto en el gabinete. A ver si lo dejamos. Y ahora sí, lo último. Hay una palabra que aparece siempre en estas reuniones y tiene que aparecer, que es autocrítica, ¿no? Esa palabra siempre tiene que aparecer. Autocrítica, cuando estamos jugando al truco y con el compañero después de la mano, tendría que haber jugado esa. Táctica y estrategia. Autocrítica, ¿cómo no tenerla cuando manejamos los destinos de un país? Táctica y estrategia en un fútbol 5 con los compañeros, tenés que agarrarlas al 9 ese. Táctica y estrategia. ¿Cómo no tenerla cuando manejamos los destinos de un país? El problema es en qué momento de la noche aparece esa palabra. Porque si es la primera que aparece, nos estamos equivocando. ¿Y saben por qué? Porque ellos podemos haber cometido un error, 1.000.000 de errores, 1.000 millones de errores. Nunca vienen por nuestros errores, siempre vienen por nuestros aciertos. Entonces, lo primero, el listado de quienes fuimos para entender por qué volvieron. Y después sí, hacerlo mejor. Pero nunca vienen por nuestros errores, siempre vienen por nuestros aciertos. El golpe del 30 se decía que tenía olor a petróleo, porque haber creado YPF le quitaba los privilegios al Standard Oil y a Shell. Por lo tanto, siempre vienen por nuestros aciertos y nunca vienen por nuestros errores. Bueno, gracias por el silencio. Van a poder seguir interactuando con el gran Gustavo Campana. Solamente quiero decir estas palabras y lo que es la gran responsabilidad como periodista y como historiador y como persona que tiene Gustavo. Él salió de trabajo hoy a las 12 del mediodía desde la radio, a la 1 tomó el colectivo, llego con retraso, se lo habrá visto, y el compañero no se puede quedar con nosotros hasta mañana porque tiene que tomar el colectivo a la 1 de la mañana para mañana estar trabajando en Radio Nacional fiel a sus escuchas. Así que pido un fuerte abrazo por la responsabilidad. También vamos a agradecer la oportunidad de otra vez en este evento, en esta casa de Unidad Ciudadana, y también al anfitrión que en este momento se tuvo que retirar, pero Rogelio Iparraguirre, futuro intendente de la ciudad de Tandil. Sí, está en una valija que bajó, que andaba por ahí. No, ustedes...